Creo que dentro de la lista de problemas frecuentes en medicina no podíamos empezar con otro que no fuera con la hipertensión arterial. Ustedes saben que es una condición, una enfermedad muy frecuente. El 40% de los argentinos tienen hipertensión arterial, pero el número que más nos duele es el bajo porcentaje de pacientes controlados que tenemos, es decir, pacientes que han logrado tener un buen control de la enfermedad, cuando en realidad es una enfermedad fácilmente controlable. También otros números que nos molesta es el número que tiene que ver con el desconocimiento. Hay mucha gente hoy que desconoce ser hipertenso. Si yo les digo que el 40% de los adultos tienen hipertensión y acá somos 10 en este estudio, 4 de nosotros tienen hipertensión y la mitad de ellos casi no sabe que lo es. Es decir que tenemos que continuar y hablar de esto para poder hacer que la gente controle su presión y poder generar el diagnóstico, que es muy sencillo, ¿no? El diagnóstico no tiene grandes complejidades, sino tiene que ver con una medición de la presión arterial en consultorio y si pudiéramos hacerlo óptimamente también en el domicilio, ¿sí? Con algunos aparatos que son validados para ellos, que son tensiómetros. Ahora estamos usando los tensiómetros digitales validados, ¿sí? Esto es otro mito que podemos empezar a romper. Siempre se dijo que el mejor tensiómetro era el manual, el aneroide, ¿sí? Hace años que ya vimos que con el avance de la tecnología, algo que es muy exacto es usar los tensiómetros digitales, de brazo preferentemente, se están validando algunos de muñeca, pero los de brazo, y tensiómetros que tengan un proceso de validación adecuado, ¿sí? que sean realmente útiles para tomar decisiones. Eso es muy bueno consultarlo con el médico. Tenemos listas de cuáles son los tensiómetros validados en la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, de la cual soy secretario actualmente. Disponemos de una lista de ellos y si no, bueno, conversar con el médico, ¿sí? Por otro lado, también tenemos otras formas de tomar la presión arterial en el domicilio, como es el MAPA, es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Acá en la localidad se hace en numerosos lugares. Se coloca un aparato y 24 horas se va midiendo, ¿sí? Se setea, por ejemplo, cada 15 minutos, a la noche cada 30, y se va tomando numerosas mediciones en donde podemos tener la certeza de que ese paciente tiene hipertensión arterial, ¿sí? Pero también es un principio empezar a tomar la presión arterial en consultorio. Y si ustedes me dicen, ¿cuándo me tengo que tomar la presión? Bueno, la verdad que cada vez que una persona acude a un sistema de salud es una oportunidad única. Si no acuda por hipertensión, es decir, viene al control, viene porque tiene diabetes, porque tiene colesterol alto, debemos tomar la presión arterial porque es un principio para poder generar ese diagnóstico de tanta gente que hoy no sabe que es hipertensa. Entonces, ese sería un primer paso. Y después, otro sería con un mínimo estándar, una vez al año por lo menos tomarlo, pero dependiente de las situaciones. Es decir, si en el control previo yo estaba muy cerca de los límites de hipertensión, bueno, debería hacerlo un poco antes, ¿sí? Pero mínimamente que sepamos que la persona no tiene hipertensión, controlándolo una vez al año sería un buen momento. En cuanto a lo que tiene que ver con el daño, digamos, ¿por qué tengo que salir a buscarlo? Es decir, ¿por qué tengo que saber si soy hipertenso o no? Bueno, ustedes saben que es la primer causa de muerte, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con enfermedad cardiovascular. Es decir, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Argentina y en el mundo, ¿no? 33% de las personas fallecen de enfermedad cardiovascular. Y uno de los factores de riesgo más importantes es la hipertensión. Por ejemplo, en el accidente cerebrovascular es la principal causa de la hipertensión. Es decir, si podemos tratar la hipertensión arterial, disminuiríamos muchísimo la cantidad de accidentes cerebrovascular que habría en Argentina y en el mundo, obviamente, ¿sí? Independientemente que sean isquémicos o hemorrágicos. También es la segunda causa de infarto agudo de miocardio. O sea que es muy importante, es una causa de mucho peso, una causa común de enfermedad renal crónica, ¿sí? De afectación a nivel de la retina. Es decir, así podríamos seguir nombrando órganos, pero realmente a veces no se le da la jerarquía que tiene, ¿sí? Y la importancia que tienen. Siempre recuerdo un paciente en el Hospital Fernández cuando lo atendí después de secuelas neurológicas muy severas en Buenos Aires, hace muchos años, ¿sí? Yo hace muchos años que ya estoy acá, y recuerdo las palabras cuando lo reviso la primera vez con grandes secuelas neurológicas, secundarias, un ACV hemorrágico, ¿no? Secundario hipertensión arterial en este caso. Y me dijo, doctor, si yo hubiera sabido esto, me hubiera tratado antes. Y bueno, creo que todos estamos en un buen momento para poder tener esta información. Después de haber escuchado esto, ustedes saben que es importante tomarse la presión, que puede torcer el curso de diversas enfermedades, ¿sí? Entonces estamos a tiempo. Se diagnostica fácil, se trata fácil, ¿sí? Hay medicación que logra controlar esta hipertensión arterial, baja los niveles de presión arterial y las medidas generales, como alimentarse bien en forma saludable, consumir menos sal, hacer más deporte, actividad física regular,
tener medidas antiestrés, bajar el estrés, eso también es muy importante para tener en cuenta. Y por supuesto, no fumar, ¿sí? Cuidarse de otros factores de riesgo como la obesidad, el colesterol alto, ¿sí? Porque si no vamos sumando problemas que pueden afectar el corazón o el cerebro. Tratar la diabetes si tenemos, ¿sí? Tener una mirada general. Y algo que estamos teniendo ya desde hace algunos años muy en cuenta, que es empezar temprano. Cuanto antes empecemos, mejor. No hay que empezar a tener conductas saludables cuando la enfermedad ya vino o cuando tengo un factor de riesgo, en este caso como la hipertensión, sino empezar antes, de adolescentes, de niños, tener en claro que tenemos que empezar con las conductas saludables antes. Ustedes saben que el gran título publicitario que tratamos de enviar como mensaje a los pacientes a la comunidad es el tema de que es un asesino silencioso, es decir, que se comporta en forma asintomática. Sí, se comporta en forma asintomática, es decir, no da ningún indicio en la mayoría de la gente. Es decir, que cuando da indicios es porque realmente puede haber presiones demasiado altas y puede estar haciendo lo que es una encefalopatía hipertensiva, etc. Lo que yo diría es que pensemos, tomémosla como una enfermedad que se desarrolla sin síntomas inicialmente. Por eso es tan importante medirla, aunque nos sintamos bien. De hecho, veo todos los días a diario en mi consultorio diagnósticos nuevos de hipertensión, cuando los pacientes vienen a control sin síntomas. Doctor, me siento bien, y le tomamos la presión y está alta y confirmamos a la semana, le hacemos un monitoreo y sigue alta. Es decir, que el paciente es hipertenso y no siente nada. Entonces, el primer gran mensaje es tomémoslo como es, un atacante silencioso. Ahora, que hay personas que tienen algún tipo de síntomas referido, como vos decís, bueno, serían casos aislados y que tiene que ver con hipertensiones más severas. Yo entiendo que el que me está escuchando va a decir, no, pero a mí sí me duele. Bueno, es cierto que cada individuo es diferente, pero el mensaje que tenemos que dar es que no da síntomas. En cuanto a lo que dijiste, que hay personas que dicen, yo siempre tuve baja, bueno, me pasa a diario eso. Ustedes saben que con el correr de los años, las arterias se van poniendo cada vez más rígidas y van aumentando los valores de presión arterial, y hay mecanismos además que van apareciendo con los años que hacen que a mayor edad, mayor hipertensión. Entonces una persona que se controló el año pasado o el anterior y estaba normotensa, perfectamente este año puede estar hipertensa, ¿sí? Y podemos hacer un diagnóstico. Quiero decir que no nos confiemos con que el anteaño o hace 2 años o hace 3. Evidentemente hemos puesto poco énfasis en años anteriores en esto, porque a mí me pasa a diario que a las mujeres les pregunto cuándo fue el último control ginecológico y te dicen exactamente, pero preguntá cuándo se tomaron la presión y es posible que date de muchos años atrás. Es decir, no hicimos el hincapié suficiente para decir que esto es muy importante, que se lleva gran cantidad de vidas a diario y que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en ambos sexos y en Argentina y en el mundo.